Y lo que no falla cada viernes es el paisajismo en Esta es mi tierra. Ya nos acompaña aquí Ismael, muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Para hablar de praderas mediterráneas. Efectivamente, hoy vamos a hablar de praderas mediterráneas y vamos a dar también unos tips de diseño. Pues bien, nos vienen bien. Además, como decíamos al principio, ¿no? Que aunque sufran los rigores del verano, hay esos tips, ¿no? Podríamos decir, esos consejos para tener un poco de color y de verdor. Y precisamente para eso las queremos aprovechar, ¿no? Porque como sufren y soportan esos rigores del verano, son muy interesantes para implantarlas en nuestro jardín si tenemos espacios abiertos, claro, ¿no? Bueno, entre esas praderas tenemos tipos, imagino, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos praderas, bueno, podemos clasificarlas en praderas húmedas y en praderas secas. En las praderas húmedas se caracterizan también, bueno, por estar en zonas de sombra o en climas más húmedos, como pueden ser la alta montaña o la parte del clima atlántico de la península ibérica, y las praderas secas se caracterizan por estar expuestas al sol y en climas pues, de todo tipo, ¿no? Pero más bien en climas con sequía estival. Dentro de las praderas secas, además las podemos clasificar en otros tres tipos, que pueden ser praderas floridas, praderas de hierbas o gramíneas o praderas mixtas, que es la combinación de las dos anteriores. Las que más encontramos en la naturaleza, como es, bueno, puede ser lógico, es la pradera mixta, ¿no? Porque siempre suele haber mezcla de todas. Incluso en la pradera mixta podemos encontrar zonas donde sí que abunda más o hay más densidad de flor y zonas donde hay más densidad de hierbas. Pero lo interesante en el diseño es pues, mezclarlas un poco, ¿no? Las praderas floridas se caracterizan precisamente, como su propio nombre indica, por presentar flores. Son las más llamativas. Ahí lo vemos en la imagen cómo se pueden apreciar lenguas de color, ¿no? en la propia pradera. Son las más llamativas y las más interesantes en el diseño, las que aportan mayor flexibilidad. Pero también son las más difíciles de establecer y de mantener, ¿no? Claro. Porque con estas flores tenemos que evitar que compitan otras hierbas u otras especies vegetales en las que la hoja puede llegar a ocultar estas flores, ¿no? Entonces, a la hora de establecerla hay que tener cuidado para ir quitando unas, poniendo otras y manteniendo... Difícil equilibrio un poco, ¿no? Efectivamente. Luego, por otro lado, tenemos las praderas de gramíneas, las de hierbas, que aquí, bueno, aquí tenemos una representación, ahora lo veremos. Sí. Estas no son tan importantes para la biodiversidad como las de flores, porque las que hemos visto antes, las floridas, son muy importantes para la biodiversidad porque cada flor atrae, pues, digamos, a un insecto diferente, ¿no? Estas suelen ser praderas homogéneas. En la imagen podemos tener todos el campo de cereal, ¿no? El campo de cereal es una pradera de gramíneas, ¿no? Suelen ser colores homogéneos en primavera, verde, y hacia verano se tiñen de ese ocre amarillo que estamos teniendo ya de forma muy pronto además este año. Pero de ella podemos tener un recurso que no lo tenemos tanto en las praderas floridas. Ahí en la imagen se ve muy bien, que es esa ondulación, ¿no? En el momento que gira un poquito de viento en la montaña, parece que el mar se ha trasladado a la montaña, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo justo en detalle de lo que estamos viendo en la imagen, de estas gramíneas, de estas hierbas, que además pueden ser incluso bonitas o incluso interesantes para decoración interior en la vivienda, ¿no? Con esta especie de plumas, esta se llama Stipa pennata, con esta especie de pluma que caracteriza la semilla, ¿no? Al final de esta pluma, a ver si la puedo sacar. El rizado es natural, ¿no? Sí. Y luego esta es Stipa parviflora, que se parece mucho a esta, aunque ya no es tan atractiva con esas plumas, pero tiene un valor también patrimonial porque se utilizaba para hacer pequeñas escobas para barrer el interior de las casas. Ah, anda aquí. Efectivamente, al cortar estos tallitos de aquí. Qué curioso. Y bueno, ya vemos que también tenemos pues, hierbas de diferentes alturas con las que también podemos jugar en la composición. Y aquí es donde vamos a ver... Jugar con la composición, ¿no? Y a combinar bien. Sí, yo creo que... Venga, sí, claro. Vamos a ver esos tres elementos y cómo los conjugamos. Sí, vamos a ver... 4. Claro, porque las praderas de las que estamos hablando las encontramos en la naturaleza, y se han diseñado por la mejor paisajista que es, ¿no? Que es la propia naturaleza. Pero para diseñar las nuestras, si tenemos un gran espacio en nuestro jardín, vamos a aprovechar ya ese diseño de tantos años que nos ha ofrecido la naturaleza. Aquí en estas imágenes vemos una pradera
en diferentes épocas del año. Es la misma. Es la misma pradera en diferentes épocas del año, porque es lo interesante también de este tipo de praderas, ¿no? Que van cambiando a lo largo con el paso de las estaciones, pero en todas las estaciones tienen un valor ornamental muy interesante. Esta es una imagen a principio de primavera, esa es una imagen a principio de verano y esa es una imagen a final de verano. Como vemos, en las tres imágenes podemos identificar plantas dominantes, es decir, plantas que destacan sobre el resto de las especies. En esta pradera en concreto son acederas, que son estas plantas, como esos arbustillos, no llegan a ser arbustos, pero que forman esas esferas. Vale, las que yo tengo son estas de aquí, ¿no? Efectivamente, ahí en esa, algo mejor. Vale. En esa imagen que tú tienes ahí se ven muy bien en ese color rojo intenso, ¿no? Que ya es de final de verano. Acompañando a estas plantas dominantes que destacan en la pradera, tenemos plantas de acompañamiento, sí, que en esta imagen la vemos muy bien en la central, que destacan por su floración azul, ¿no? Que son plantas que conforman unos grupos que podemos ir repitiendo en la composición de nuestra pradera en el jardín. Y en torno a esos grupos tenemos plantas dispersas, pues normalmente que contrastan con colores complementarios de las plantas acompañantes. Y luego, por último, tenemos las plantas cubresuelos. Las plantas cubresuelos sobre todo nos ayudarán a evitar que crezcan esas plantas no deseadas y a mantener la humedad en el suelo. Una curiosidad, que además lo vemos en estas imágenes, vemos que en estas praderas no suelen proliferar muy bien las amapolas. Yo tengo aquí una, ¿no? Ahí hay una, pero ¿ves? Pero no se forman esas praderas, esos mantos de color. ¿Por qué? Pues porque las amapolas necesitan que la tierra se revuelva, ¿no? Que se vaya removiendo y necesitan para poder germinar. Estas praderas, si ocurre eso, eliminaríamos la vegetación que hemos establecido y que hemos tardado tanto tiempo en establecer y no crecerían la otra vegetación. Entonces, pues sería optar una por otra. Por eso las amapolas crecen mejor en campos de cereales y tal, que se ha ido... Donde hay cultivos, ¿no? Esos campos de cultivo más sí, que en esas praderas que están durante todo el año así. Bueno, pues praderas secas, otro tema más que hemos aprendido de paisajismo. Muchas gracias, Ismael.